Buenas chicos, bienvenidos al canal. Hoy os voy a compartir en este vídeo mi estudio de la Biblia, ¿vale? Os voy a compartir unas lecciones que he aprendido en Gálatas. Así que vamos a por ello, ¿vale chicos? Lo que voy a leer es Gálatas 6, del 1 al 10 más o menos, ¿vale? Que es la parte que os quiero compartir, que habla un poco de dos cosas, ¿vale? Van a ser dos lecciones. Es importante estar centrado en ti mismo, pero de una manera específica de la que habla la Biblia, estar centrado en uno mismo. Y por otro lado, cómo tiene que ser la vibración con la que haces las cosas, que eso es súper importante. Cuando lleguemos a esa parte os compartiré por esta zona una foto de un cuadrante de lo que es la vibración, las vibraciones, que está muy relacionado con las emociones que podemos sentir o con los sentimientos, para que lo tengáis localizado y sepáis lo que es. Se llama pirámide de Maslow. Yo lo aprendí en el instituto en filosofía, pero no le he dado uso hasta hace poco, que entendí un poco más esto de la vibración y qué es cómo gestionar tus sentimientos, ¿verdad? Entonces, sin alargar más la explicación, vamos a por ello, ¿vale? Os voy a empezar a leer, lo voy a leer todo del 1 al 10 y luego vamos a ir parando, ¿vale? Y os voy a decir lo que he aprendido yo de, de esta carta que le hizo Pablo, ¿vale? Para que sepáis el contexto, le escribió Pablo a una congregación de cristianos, cristianos entendidos como seguidores de Cristo, ¿vale? No sobre una religión ni católica, no, simplemente eran personas que creían en Cristo, que estaban en Gálatas y les escribió esta carta, ¿vale? Aunque la carta aquí está un poco avanzada, pero bueno, no importa. Hermanos, aun si un hombre da un paso en falso sin darse cuenta, ustedes, los que tienen las debidas cualidades espirituales, traten de corregir al hombre con espíritu apacible, pero que cada uno se vigile a sí mismo, para que no sea tentado también. Sigan llevándose las cargas unos a otros, y así cumplirán la ley del Cristo. Porque si alguien se cree que es algo cuando no es nada, se está engañando a sí mismo. Pero cada uno que examine sus propias acciones, y entonces tendrá razones para alegrarse por lo que él mismo ha hecho, sin compararse con otra persona. Porque cada uno lleva su carga de responsabilidad. Además, que cualquiera a quien le esté enseñando la palabra, además, que cualquiera a quien se le esté enseñando la palabra, comparta todo tipo de cosas buenas con el que le enseña. No se engañen, nadie puede burlarse de Dios, porque lo que uno está sembrando es lo que cosechará. El que siembra pensando en su carne, cosechará de su carne la corrupción, pero el que siembra pensando en el Espíritu, cosechará del Espíritu de la vida eterna. Así que no dejemos de hacer lo que está bien, porque al debido tiempo cosecharemos si no nos cansamos. Por eso, mientras tengamos la oportunidad, hagamos el bien a todos. Vale, eso era del el capítulo 6, del 1 al 10 y un poquito de... Sí, y hasta la mitad del 10, ¿vale? Del versículo 10. Vamos a la primera parte. Hermanos, aun si un hombre da un paso en falso sin darse cuenta, ustedes, los que tienen las debidas cualidades espirituales, traten de corregir al hombre con espíritu apacible, pero que cada uno se vigile a sí mismo para que no sea tentado también. Vale, aquí lo que te está diciendo básicamente es que podemos corregir a las personas, ¿vale? No juzgarlas, corregirlas. ¿Corregirlas en qué sentido? Tú puedes decirle, oye, eso que estás haciendo no está bien, a una persona. Por ejemplo, si yo veo a alguien que está actuando mal, se lo puedo decir, pero no desde juzgarle, sino desde aconsejarle de que intente hacer las cosas lo mejor posible. Siempre con espíritu apacible, sin intentar imponerte sobre esa persona, porque al final cada uno tiene su proceso y hay personas que no van a entender las cosas. Si yo, por ejemplo, soy una persona que estoy todo el rato cuidándome de las vibraciones negativas, y alguien se queja, por ejemplo, me subo a un Uber y alguien se empieza a quejar del país solo por dar conversación,
No tiene mucho sentido que yo en ese momento me ponga a decirle, no, no tienes que pensar así porque las vibraciones que tú emites con tus palabras y tus pensamientos es lo que te va a volver y vas a traer del mundo. ¿Por qué? Porque no tiene sentido. Yo no vengo aquí a salvar a nadie. Y eso es un error que cuando empezamos a aprender, intentamos tener ese, como voy a ser el salvador de otras personas. Lo único que vas a hacer cuando intentas forzar a otra persona que aprenda cosas es que la va a rechazar y muy posiblemente, como te indica aquí, ese rechazo va a provocar que tú seas tentado a volver a bajar a una vibración negativa porque quieres imponer algo que otra persona no entiende. Y las cosas no funcionan así. Cada uno tiene su proceso y hay que tener claro que cada persona aprende de una manera distinta y tiene que pasarle una serie de cosas para que aprenda. Y eso no lo vas a definir ni tú, ni lo que quieras enseñarle a esa persona, lo va a definir Dios y el momento que Dios considere que esa persona tiene que elevarse y aprender cosas sobre el mundo que le rodea. Pero nuestra responsabilidad, que es lo que sigue diciendo aquí, es que miremos hacia nosotros mismos. Yo en ese momento disociaría porque entiendo que esa persona no está entendiendo o no sabe que el hecho de pensar mal sobre algo y ponerlo en el mundo con sus palabras le va a traer mal. Pero yo no le voy a decir eso, yo simplemente voy a entender que esa persona no sabe que está siendo controlado en ese momento por vibraciones negativas, que lo único que van a hacer es traerle más negatividad a su vida. ¿Y por qué es tan importante que entendamos esto? Porque nosotros no podemos creernos mejor que otra persona. Tú, porque tengas una mejor vida económica o porque tengas una mejor vida espiritual, no eres mejor que otra persona. De hecho, yo puedo estar ahora más despierto, pero no hace mucho no era la persona más santa, por decirlo así, o una persona alineada con cómo me considero ahora. Así, salía de fiesta, me drogaba con alcohol y otras drogas, hacía cosas que no estaban alineadas como con la versión que yo veo ahora de mí mismo. Y es completamente normal porque todo el mundo evoluciona, todo el mundo pierde tiempo y todo el mundo se va desarrollando a medida que entiende el mundo que le rodea. Por eso cada uno sigue diciendo el 3 y el 4, ¿vale? Porque si alguien se cree que es algo cuando no es nada, se está engañando a sí mismo, pero que cada uno examine sus propias acciones y entonces tendrá razones para alegrarse por lo que él mismo ha hecho sin compararse con otras personas. Esto quiere decir que no tienes que mirar a los demás, como os estaba comentando. Lo que tienes que hacer es mirarte a ti mismo para no pensar que eres mejor que los demás. Porque no tiene sentido. Tú no estás aquí para ser mejor que los demás. Tú estás aquí para ser mejor que tú, yo de ayer. Para ir mejorando cada día y para ir a entender el mundo que te rodea y para cumplir tus sueños. Tú no estás aquí para juzgar los sueños de otros, tú no estás aquí para decirle a otro lo que tiene que hacer, tú estás aquí para cumplir tus metas y tus sueños. Y por eso es tan importante que primero las tengas claras y te centres en ti mismo, para saber qué quieres hacer y luego actuar en consecuencia. Pero no tiene sentido que nos pongamos a criticar a otro o que nos pongamos a decir que si, mira, este ha hecho esto, 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 otro. No tiene sentido eso. Tú lo que tienes que hacer es preocuparte por vivir tu vida. Y hay mucha gente que no hace eso. Y yo creo que si las personas empezasen a pensar más así, el mundo funcionaría de una manera mucho distinta y creo que a mejor. Súper importante filtrar todo esto con lo que dice en el versículo 2: sigan llevándose las cargas unos a otros y así cumplirán la ley del Cristo. La ley del Cristo es el ejemplo que nos dejó Cristo en la tierra, que es tratar a todo el mundo con amor. Amar al prójimo como te amas a ti mismo. Eso seguro que lo habéis escuchado. Y realmente cuando nosotros miramos a nuestro alrededor, ni siquiera muchas religiones son capaces de hacer eso. Muchas religiones se pasan por encima de no juzgar. Yo aquí no estoy para juzgar. El sitio donde pone el pensamiento que tiene Dios y las normas que nos ha puesto Dios y cómo debemos de vivir es aquí y con el ejemplo de su Hijo Jesucristo. Fuera de eso, tú solo tienes que aplicar. Tú no te tienes que poner a decir si otro es muy espiritual o otro no.
Lo que tienes que hacer es preocuparte por tener una relación con Cristo, una relación genuina con Dios y actuar en base a eso, filtrar tus acciones en base a ese pensamiento. Que eso viene un poquito más adelante. Y mientras nos explica eso, también nos dice que no debemos compararnos con otras personas, por eso tenemos que estar centrados en nosotros mismos. Simplemente cada uno, te lo dice aquí en el versículo 5, llevará su propia carga de responsabilidad. Eso es que cada uno va a ser responsable de lo que hace y lo que deja de hacer. Tú luego no puedes echar la responsabilidad de tus acciones a otras personas. El que se va a tener que hacer responsable antes o después vas a ser tú. Y yo creo que hay gente que no es consciente de este. Yo mismo no era consciente de esto. Yo pensaba que podía ir por el mundo haciendo y deshaciendo lo que yo quisiese y que bueno, no me iba a pasar mucho. ¿Por qué? Porque me dejé llevar por pensamientos que no eran los correctos. Empecé a pensar que nada importaba. Y todo importa, todo lo que hagas importa. Además te sigue diciendo que cuando tú empiezas a aprender cualquier cosa, tienes que ser agradecido. ¿Cómo se es agradecido? ¿Cómo dirías tú que eres agradecido con algo? ¿Cómo dirías tú que eres agradecido con tu día? O con el regalo que te ha hecho una persona. Yo creo que ser agradecido significa aprovechar las cosas. Ejemplo, me regalan un libro. Si yo soy agradecido, me leo el libro. Y no solo me lo leo, aplico. Si a mí me regalan otra cosa, una camiseta, ¿cómo muestras agradecimiento? Usando esa camiseta. Si Dios nos regala el día a día, ¿qué haces para ser agradecido? Aprovechar el día, ¿no? Aprovechar tu vida para conseguir lo que quieres, porque al final los deseos que tienes los ha puesto Dios ahí. Y te ha dado las herramientas, que eso es algo que yo tampoco veía, te ha dado las herramientas que tienes a tu alrededor para conseguirlo. El único que decide si lo hace o no eres tú con tu libre albedrío. Y eso es súper importante porque no podemos echar la responsabilidad fuera. Tienes que ser responsable de lo que haces. En el siguiente versículo, en el versículo 7, empieza a decirnos cómo tenemos que filtrar nuestras acciones. Nos lo empieza a decir de una determinada manera. Nos dice, no se engañen, nadie puede burlarse de Dios, porque porque lo que uno esté sembrando es lo que cosechará. El que siembra pensando en su carne cosechará de su carne la corrupción, pero el que siembra pensando en el Espíritu cosechará del Espíritu vida eterna. Yo al principio me costaban muchos estos términos. Si eres una persona que no se ha criado en un ambiente religioso, a veces puedes sentirte rechazado o removido o alejado incluso de esta terminología porque sientes que es algo muy espiritual de lo que estás completamente desconectado. Pero a mí me pasó una experiencia muy particular que me hizo darme cuenta de que realmente no estamos tan alejados de estas verdades. Y es simplemente aquí cuando te está hablando de la corrupción de la carne y cuando te habla de el espíritu de vida eterna, no te está hablando más que de la manera en la que tú te sientes mientras vives tu vida. Obviamente también está hablando de lo que nos va a pasar a todo el mundo cuando muramos y seamos juzgados, pero no quiere llevarte solo a ese momento, sino que te quiere decir cómo tienes que vivir tu vida para sentir ciertos frutos, frutos de la carne y frutos del espíritu, que también los explica en la Biblia, ¿vale? Vamos a ir un segundito un poquito más atrás en Gálatas y os lo voy a explicar para que lo entendáis, porque yo no lo entendí hasta que lo busqué y entonces entendí, vale, cuando dice frutos de la carne se refiere a esto y cuando dice frutos del espíritu se refiere a esto. Cuando habla de los frutos de la carne,
justo en Gálatas 5, 19, ¿vale? Te lo explica, ¿vale? En el 19 y en el 20. Ahora bien, las obras de la carne son evidentes, los frutos de la carne, obras de la carne, ¿vale? Y son, te los dice textualmente para que lo entiendas. La inmoralidad sexual, la impureza, la conducta descarada, la idolatría, el espiritismo, las enemistades, las peleas, los celos, los arrebatos de ira, las riñas, las divisiones, la formación de sectas, la envidia, las borracheras, las fiestas descontroladas y cosas como estas. Les aviso, como ya les advertí antes, de que los que practican estas cosas no heredarán el reino de Dios. Aquí te está hablando de acciones que tú puedes elegir hacer como ser humano. ¿Vale? No te está hablando de más. Y si te fijas y eres crítico, intentas mirar un poco más allá de lo que está escrito, entiendes que son todo cosas negativas. Absolutamente todas las cosas que dice son negativas. No hay nada de ahí que... Ojo, una cosa es que sea negativo, una acción negativa, y otra cosa es que tú te sientas bien haciéndola mientras que la haces, porque luego te arrepientes. No creo que haya nadie en este mundo que haya bebido de más y a la mañana siguiente no haya dicho, mierda, no voy a volver a beber, y al fin de semana coges y lo repites. No hay nadie aquí que haya tenido un arrebato de ira, haya dicho algo fuera de lugar, haya actuado de manera fuera de lugar y luego no se arrepienta, porque tú no puedes mentir a Dios. Puedes intentar mentirte a ti mismo, pero a tu corazón tampoco lo vas a mentir y a tus sentimientos no te vas a mentir. Y luego cuando te vayas a la cama y estés pensando en las cosas que has hecho mal, no hay a nadie al que le puedas mentir. A ti mismo por lo menos no te puedes mentir. Y se te van a venir esos pensamientos y esas acciones que deberías de haber hecho de una manera mejor. Para que lo entendáis súper fácil. Simplemente te está hablando de valores que te alejan de emociones negativas. ¿Vale? De acciones negativas que te vayan a llevar a emociones negativas. Ya hemos hablado de ese ciclo en el canal, lo tenéis en los otros vídeos que os los dejaré por aquí por si no los habéis visto. ¿Vale? Ahora, los frutos del espíritu. Que son, obviamente, si ya estáis pillando por dónde va el vídeo, son cosas positivas. Te está hablando Dios de las cosas que Él considera positivas. Porque obviamente aquí no estamos hablando de las cosas que la sociedad considera positivas. Estamos hablando de las cosas que Dios considera positivas. Porque si os fijáis en la sociedad y si sois perspicaces vais a ver que está dado la vuelta. Por otra parte, los frutos del Espíritu son amor, felicidad, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fe, apacibilidad, autocontrol. No hay ley contra estas cosas. Son todo. Aquí no está hablando, bueno, está hablando de acciones, pero están hablando de acciones que te llevan a determinados comportamientos emocionales. Es decir, si yo soy paciente, no reacciono rápido, simplemente veo qué pasa, estoy tranquilo. Si yo actúo con amor, no voy a tomarme que me están haciendo las cosas personalmente. Eso es algo que hay que trabajar, incluso yo tengo que trabajar porque hay veces que me siento atacado. Somos personas. ¿Os fijáis? Está hablando todo el rato de emociones o acciones que te van a llevar a emociones positivas. ¿Por qué te dice esto Dios? ¿Por qué te dice esto Dios? Porque Él ha creado el mundo que nos rodea con leyes. Leyes como la ley de correspondencia, que ya hemos hablado de ella en el canal. Leyes como la ley de atracción y de vibración, que ya hemos hablado de ellas en el canal también. Estas leyes van a definir las cosas físicas que tú atraen. Por eso Cristo dice que hay que centrarse en lo que uno no ve. Lo que tú no ves son tus pensamientos y tus emociones y las cosas que pasan en tu mente. Lo que tú ves es lo que está físico, lo que está a tu alrededor, lo que puedes tocar. Y lo que tú ves lo atraes con lo que no lo ves. Está todo el rato hablando de esa relación que creó su padre y que nos lo explicó a través del conocimiento que le dio su padre al mandarle aquí a la tierra. ¿Y por qué? Por eso nos explica todo de esta manera. En el versículo
9 nos explica que no debemos de dejar de hacer las cosas que están bien, porque a su debido tiempo cosecharemos si no nos cansamos. Eso quiere decir que las cosas, lo que tardan en pasar. No puedes pretender llevar haciendo toda la vida las cosas mal y que de repente, porque llevas 1 o 2 meses haciendo las cosas bien, cambie todo tu alrededor. Eso no funciona así. Todos los cambios llevan tiempo. Todos los cambios llevan tiempo. Y tienes que mantenerte durante el suficiente tiempo haciendo las cosas bien para que empiecen a llegar resultados. ¿Y por qué es súper importante que hagas las cosas bien? Porque Dios lee lo que tú haces. Dios puede leer la intención con la que tú haces las cosas. Por eso en el versículo 7 te dice, no se engañen, nadie puede burlarse de Dios, porque lo que uno está sembrando es lo que cosechará. Es decir, mi caso, vale, os voy a poner mi caso para que lo entendáis, porque yo no os conozco a vosotros, entonces os pongo mi caso. Yo soy Nico y quiero ser trader, quiero dedicarme al trading, quiero vivir del trading, de las inversiones. Esa es mi meta, gestionar más capital. ¿Por qué lo quiero hacer? Porque quiero ser un hombre proveedor para mi pareja, para mi hijo y para mi familia. Quiero ser mejor persona, quiero ser de ser una persona, perdón. Quiero ser capaz de ser una persona, perdón, que provea. ¿Con qué intención lo estoy haciendo? Eso es muy importante. Porque hace unos años, no hace poco, hace unos años, yo era un desagradecido. Yo no cuidaba mis finanzas, yo no cuidaba mi entorno, no cuidaba mis relaciones, no cuidaba mi cuerpo, nada, nada, nada. Y querer cambiar sin cuidar lo que ya tienes significa que estás siendo desagradecido, porque cuando tú eres agradecido, ¿qué haces? Aprovechas lo que tienes, no lo desperdicias. Entonces, desde ese punto tú no puedes hacer ningún cambio. Si tú quieres cambiar de trabajo, que en mi caso también quiero cambiar mi trabajo, yo ahora mismo soy camarero. Si yo quiero cambiar mi trabajo, no puedo hacerlo desde emociones negativas. Aquí vais a tener la pirámide de Maslow, más o menos, y vais a ver las emociones negativas o las positivas, ¿vale? Yo no quiero ir a mi trabajo desde el odio, desde la desesperación, desde la depresión, desde la ira. No. Yo quiero ir a mi trabajo desde emociones positivas, porque así voy a seguir atrayendo cosas positivas. Voy a traer un cambio. Sin embargo, si yo estoy todo el rato sintiéndome mal con lo que hay a mi alrededor, con todo lo que me pase, con la relación con mis padres, con la relación con mis hermanos, con la relación con mi pareja, con la relación... Lo único que voy a hacer es ir llenando todo de odio y de emociones negativas que lo único que van a hacer es que van a reafirmar lo que yo siento. Porque recuerda que todo lo que tú pongas en el mundo te tiene que volver. Todo. Si tú pones las cosas con odio, te va a venir odio. Si tú pones las cosas con amor, te va a venir amor. Por eso Dios te dice que seas amor. Para que empieces a traer cosas buenas. Yo no pongo los vídeos en YouTube con odio a las personas para que las personas se sientan mal. No, yo quiero ayudar a las personas porque me gustaría que alguien de mi alrededor me hubiese dicho estas cosas y yo no las tuviese que haber buscado en otras personas que no conozco, que no tengo cerca. Aunque obviamente estos vídeos también me van a ver personas que yo no conozco. ¿Por qué? Porque hago las cosas con amor. Quiero ayudar a las personas como siento que me hubiese gustado que me ayuden a mí. Aunque a veces esa ayuda yo mismo no haya sido capaz de verla. Por eso, todo lo que tú hagas lo tienes que filtrar con vibraciones positivas y todo lo que te venga también, para que así poco a poco tú vayas haciendo tu camino y creando las cosas que tú quieres. Porque si no, vas a seguir atrayendo y reforzando cosas que tú no quieres. Eso es algo que muy poca gente entiende. Piensa que tiene que estar todo el rato odiando a su situación para poder cambiarla. Necesitas odiar tu situación para seguir al siguiente nivel. No,
Eso no funciona así. Si tú haces eso, lo único que vas a hacer es amargado, vas a ser un desagradecido, no vas a aprovechar tus días porque sientes que son pesados y hasta que no tengas algo, no vas a ser feliz. Hasta que no consigas esto, no te vas a sentir bien contigo mismo. Pero lo que no entendemos es que como nos estamos acostumbrando a ser así, cuando tengamos eso que estábamos poniendo delante nuestra para nuestra felicidad y lleguemos ahí, nos vamos a sentir mal y vamos a buscar otra cosa. Nos vamos a sentir mal y nos vamos a buscar otra cosa. Eso no sirve para nada. Tú tienes que estar contento con la vida que tienes hoy. Tú tienes que estar contento con hacer lo que tienes que hacer hoy para mejorar. Y ya está. Y tienes que disfrutar tu vida porque no puedes disfrutar tu vida cuando pase X cosa porque entonces no estás siendo agradecido. Estás poniendo trabas. Es como si alguien te da un regalo y tú coges ese regalo y dices, no me gusta. O qué regalo de mierda, aunque no lo digas porque no lo dices encima porque tienes miedo, entonces mientes. No lo dices, este regalo no me gusta. ¿Por qué? Porque te esperabas otra cosa, pero ¿por qué no ves que puedes aprovechar eso que te han dado también? No tiene sentido. Y no vas a solucionar nada. Entonces hay que ser agradecido, hay que saber usar lo que pasa a tu alrededor para aprovecharlo. Y no lo digo yo, lo dice Dios, lo dice Jesús y está reflejado en la Biblia. A mí es algo que me ha costado mucho tiempo entender, porque tengo 26 años, bueno 25, voy a cumplir 26 este año. Y lo empecé a entender hace poquito, hace un año como mucho. Entonces creo que esto es algo muy importante que si de verdad las personas, si tú de verdad aplicas esto, aunque no quieras hacer trading, esto se puede aplicar con cualquier cosa. Esto se puede simplemente es para que vivas tu vida desde otra perspectiva, desde otro punto. Y digo yo, si te dan a elegir a vivir la vida que quieres y llegando a ella a través del odio, que no vas a llegar porque el mundo no funciona así, pero bueno, si te diesen esa oportunidad, o vivir la vida que quieres, llegando a ella a través de emociones positivas, ¿quién va a querer elegir las emociones negativas? Nadie. Vamos, hay que ser muy loco para querer llegar a eso. Entonces, espero que os haya gustado. Voy a dejar el vídeo por aquí porque no quiero que se alargue mucho. Espero que todo haya sido súper claro y grabaros muy bien la pirámide de Maslow porque es algo que si estáis empezando a entrar en este mundo de entender, porque ya os digo, nadie ha inventado nada, esto simplemente es las normas que ha puesto el creador en el mundo. Y aunque tú no conozcas al creador, si tú actúas en consecuencia con esto sin saberlo, te va a ir bien en la vida. Porque el mundo funciona así. No es porque nosotros queramos que el mundo funcione. Y si tú no aplicas esto y no lo sabes, también te va a ir mal. Porque el mundo funciona así. No es algo que elijamos, no es algo en lo que nosotros podemos tener poder. Y si no me crees, haz la prueba. ¿Qué te cuesta cambiar durante un mes, 2 meses, 3 meses? Intentar hacer las cosas mejor. Literalmente solo por cómo te vas a sentir, vas a empezar a ver que las cosas no son como nos han contado y que nosotros sí que podemos influir en lo que hay a nuestro alrededor gracias a cómo pensamos, a cómo nos sentimos y a cómo actuamos. Así que nada, chicos, espero que os haya gustado mucho el vídeo, espero que me haya explicado bien y espero que aprovechéis esta información para usarla a vuestro favor y conseguir las cosas que queréis en vuestra vida porque todo es posible. Lo podéis hacer. Simplemente tenéis que tener los huevos, por decirlo así, o tener claro lo que tenéis que hacer y hacerlo. Y poner el trabajo. Y todo lo que pidáis de verdad. Todo lo que hagáis actuando en consecuencia de la manera correcta, como Dios nos lo indica, Él os lo va a dar sin pensárselo. Porque estáis actuando las cosas bien y estáis actuando como Él creó el mundo. Así que espero que os haya servido y ya sabéis lo que tenéis que hacer.